Rusia sale en defensa de Brasil y China tras insultos de Zelensky. País del continente reconoce que con la fuerza de Moscú no es viable un aislamiento a Venezuela. Moscú calificó de groseras las palabras del presidente de Ucrania sobre la propuesta de paz de Lula y Xi Jinping. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, calificó de groseros los comentarios del líder del régimen de Kiev, Volodymyr Zelensky, sobre la iniciativa de paz para Ucrania que China y Brasil están desarrollando conjuntamente. En opinión de Zelensky, recordó el canciller, una fórmula de paz debe basarse en los principios, objetivos y normas de la Carta de la ONU. A juicio de Lavrov, se refirió de manera grosera a la iniciativa chino-brasileña al decir que no está claro por qué la propusieron, tal vez quieran hacerse con el Premio Nobel de la Paz. Zelensky señaló que no hay versiones diferentes de la Carta de la ONU para distintas partes del mundo. No hay una carta separada para los BRICS o el Grupo de los 7. Por alguna razón no hay Carta de la ONU ruso-iraní o Carta de la ONU chino-brasileña separada, insistió. Así fue como valoró los esfuerzos que nuestros colegas chinos y brasileños están haciendo, obviamente con las mejores intenciones, resumió Lavrov. Pienso que todos ya están acostumbrados desde hace tiempo a sus improvisaciones, añadió. Por cierto, cuando salía al escenario y expresaba textos escritos, lo hacía mejor, pero los improvisados son traviesos, ironizó el alto cargo. China y Brasil, recordemos, y otros países del sur global se disponen a establecer una plataforma bajo el nombre Amigos de la Paz con el fin de encontrar una solución a la crisis ucraniana, según anunció el canciller chino Wang Yi el 26 de septiembre al margen de la Asamblea General de la ONU. Rusia, por cierto, se dijo abierto a dar la bienvenida a cualquier iniciativa para resolver la guerra. Las iniciativas de Rusia para formar una arquitectura de seguridad euroasiática que no dependa de los caprichos de Occidente están recibiendo una buena respuesta, afirmó este sábado el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, en una rueda de prensa al término de su discurso en la 79 sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, acerca del conflicto ucraniano y la posición del expresidente estadounidense Donald Trump en esta cuestión. El canciller ruso señaló que Moscú dará la bienvenida a cualquier iniciativa que conduzca al resultado deseado, que consiste en eliminar las causas profundas de la crisis ucraniana. Tales causas, según Lavrov, son que a pesar de las garantías que dieron, la OTAN siguió expandiéndose y Occidente no cumplió sus promesas, entre ellas que ningún país reclame dominio. En el caso de la crisis ucraniana, Occidente no recuerda en absoluto los derechos humanos, continuó el canciller ruso. En Ucrania, la lengua rusa ha sido exterminada por ley desde la educación infantil hasta la universidad. Todos los medios en ruso están prohibidos o cerrados, recordó. Si el señor Trump logra derogar estas leyes de las que estamos hablando, esto ya será un paso adelante. No podría ser más fácil hacer esto, tómalo y vota, indicó. Además, el alto diplomático enfatizó que no se trata de territorios, así como pide Zelensky. No hablamos de territorios, hablamos de personas que vivieron durante siglos, desarrollaron estas tierras, construyeron fábricas, construyeron carreteras, barcos y muchos más. Hablando de Rusia, desde Costa Rica reconocieron que con la fuerza de Rusia es imposible un aislamiento a Venezuela. Un eventual aislamiento del gobierno de Nicolás Maduro no pareciera ser tan viable mientras cuente con aliados fuertes, dijo a La Voz de América el canciller de Costa Rica, Arnoldo André Tinoco, quien espera que la voluntad del pueblo venezolano sea reconocida y comience en enero un proceso de transición pacífica. Mientras Venezuela tenga aliados fuertes como Irán, Rusia, China y otros, un aislamiento total de Venezuela, un congelamiento como sucedió con África del Sur a raíz del conflicto del apartheid, no pareciera ser tan viable, admitió André Tinoco. Con proveedores internacionales que le ayuden en sus necesidades básicas, por supuesto que les da apoyo, enfatizó. El canciller costarricense aludió directamente a las disputas elecciones celebradas en Venezuela el pasado 28 de julio y a la crisis que sigue en pie después de que el Consejo Nacional Electoral concediera la victoria a Nicolás Maduro. André dijo que la preocupación que generan las alianzas de Rusia en la región
no conciernen solo a las relaciones con Venezuela, sino también a su influencia y a la presencia de su potencial militar en Nicaragua y Cuba. Rusia tiene 3 patas en el continente, enfatizó el ministro de Exteriores de Costa Rica. Cuba, por su parte, abogó por un nuevo orden internacional sin bloqueos. Necesitamos una nueva coexistencia civilizada entre las naciones donde prevalezcan la solidaridad, la cooperación internacional, la integración y el arreglo pacífico de controversias como alternativas a la filosofía del despojo, la guerra, al uso de la amenaza del uso de las fuerzas, declaró el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, en la Asamblea General de la ONU. A 79 años de haberse fundado esta organización, las continuas violaciones de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, las agresiones, la injerencia en los asuntos internos de los estados y la imposición de medidas coercitivas unilaterales con fines políticos ocurren como hechos cotidianos, lamentó durante su intervención este sábado. En ese sentido, es importante establecer un nuevo orden internacional sin bloqueos ni medidas coercitivas unilaterales, basado en el multilateralismo y con pleno respeto a la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, resumió Rodríguez, quien tachó la inclusión de Cuba en la lista de los países patrocinadores de las acciones del terror como una designación fraudulenta, sin autoridad moral ni mandato internacional alguno. El bloqueo por parte de Estados Unidos fue concebido como una de sus principales armas de agresión para destruir la economía cubana, y el daño es visible e indestructible, recalcó. Durante su discurso, el canciller cubano también condenó el genocidio contra el pueblo palestino, que debe cesar sin condiciones y sin dilación. La posición de Cuba es clara e inequívoca, afirmó. La historia no perdonará a los indiferentes y no estaremos entre ellos, indicó. Previo a la participación de Rodríguez, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, cuestionó el trabajo de la ONU y de la comunidad internacional con respecto a los continuos bombardeos de Israel contra países de Oriente Medio, como el caso reciente de Líbano. Gracias por ver este video, no olviden suscribirse, compartir y comentar.